Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Miseria escondida del padre con su bebida. Al pasar mi asiento va sin piedad y sin bondad, pidiendo alguna moneda, pensando alguna tarea, equilibrando sus piernas, lidiando contra la inercia, y sin pensar en su suerte, escapó por la Alameda. No es molestar, es pedir a voluntad una moneda perdida, una caricia sentida, una sonrisa encendida, la mesa con la comida, le aguarda espesa la noche, le da de golpes la vida, en la frenada su muerte, en su niñez una herida, mi mano que se contrae, tacaña mano sin vida, los dioses pongan sus voces, hagan sanar esta herida. Muy buenas tardes, ¿cómo están, amables oyentes de Música y Política? Tu excusa perfecta. Como cada semana, estamos aquí tratando de decir algo razonable sobre las vinculaciones entre la música y la actividad política. Estamos como siempre con Miguel Farías. Hola Alberto, hola Carlos. Está Carlos Azócar. ¿Cómo está toda la radio audiencia? La voz de América con un holter de presión en su cuerpo. Así que se escucha de repente un pitito. Pip, 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 pip. No es que está retrocediendo. El camión no retrocede. Vienen tiempos mejores. El anuncio de tiempos mejores. Pasaré a tiempos mejores. Porque este camión no retrocede. Es solamente un holter de presión. No, parece que va a tener que retroceder el camión. Así. Muchas cosas que van a tener que cambiar. Oye, estamos hoy con un convidado para ser aquí diseccionado por nuestro análisis y la comprensión política del mismo, que es un músico chileno muy destacado, conocido como Tata Barahona. Pedro Antonio Barahona Venegas. Así es, efectivamente. Nacido en el año 71. Que además no solamente es cantautor, sino que además es luthier. Es luthier. Claro. Es luthier. Ahí me ha hecho algunos trabajos. ¿Sí? Tiene su taller. ¿Qué instrumento te ha hecho? La otra vez le llevé un 3 cubano
para que era un 3 cubano así ordinario, comprado como en tienda de souvenir, y me lo mejoró y me lo transformó en electroacústico. ¿En serio? Sí, ya, o sea... Yo le dije las obras contemporáneas. Oye, está en la ópera del 3 cubano, el 3 cubano electroacústico. La otra vez, ¿sabes? Que estaba viendo este programa que dan de Comparini con el arquitecto, con Federico Sánchez, que se pasean por los barrios, y vi uno como una repetición antigua que se pasean por los barrios donde yo crecí, pues Mata Sur, Mata Norte. Su taller queda por ahí por Madrid, ¿no? No, queda en la que sigue Arturo Prat, que siempre se me olvida el nombre. La que sigue ¿hacia el oriente o al norte de Mata? La que sigue Arturo Prat, hacia la cordillera. No sé. Al norte de Mata. Ahí vamos a correr. Siempre se me olvida. Pero Arturo Prat va al revés, po. O sea, Arturo Prat cruza... la que sigue de Arturo Prat, po. Hacia la cordillera. No, por el Cochrane está como 5 cuadras más abajo. Bueno, ahí vamos a ver. ¿No es Tocornal? No es Tocornal. Pero bueno, la cosa es que estaban estos tipos y se pasean justo por esta calle que no nos acordamos el nombre. Se metían desde Mata y ahí hay unas casas maravillosas. Sí, pues. Se paran en una, oye, mira qué joya esto. Una que alguna vez yo estuve a punto de comprar y no me alcanzó la plata. Estaba súper barata en su momento. Y de repente se paran afuera de una casa gigante que es como un castillo y están como media hora hablando. Oye, y ese es el taller del Tata Barahona. ¿En serio? Sí, y ni ellos supieron ni el Tata Barahona que estaba adentro. Tú sabes que además en ese barrio... En la esquina, en la primera cuadra. Un poquito más arriba, donde de hecho se ponen los chiquilloaes, que ahora están muy de moda, hay una construcción de vivienda social de Luciano Kuczynski. ¿Ah, sí? Sí. Así, de la actual que básicamente construyó casi todo. ¿Qué una esquina? Es todo un conjunto habitacional, y que es vivienda específicamente social. Me confundí, no es la que sigue, porque la que sigue es Chiloé. Serrano. No, es Serrano debería ser. Serrano. Tengo Centeno, pero es Serrano. Es Chiloé, po. Claro, que después se lo forma después de Serrano. En Serrano está. Estaba bien, era la que sigue Arturo Prat. Pero realmente, bueno, ese barrio el otro día lo han una hecho manzana pedazos. fantástica. Sí, una manzana fantástica, realmente. Pero es solo la gente, no pertenece a la travestiría que muestran. Eso es de gente pobre, entonces. Bueno, Tata Barahona ha recibido una clara influencia de la trova latinoamericana y la chilena. O sea, naturalmente los clásicos vínculos Silvio Rodríguez, Violeta, Víctor Jara. Habría que agregar probablemente a Eduardo Gatti como otro punto de referencia dentro de la canción chilena. Y está en una generación donde está Pancho Villa, gran... Lo siento, ahí me están inflando un brazo. Manuel Huerta, Alexis Venega, que tengo un par de ahí. Pancho Villa y Alexis Venega. Me acuerdo que tengo varios amigos que durante años me han regalado discos de Alexis Venega hace mucho tiempo. Ahora recién está sonando en la radio. Está jugando en el Manchester, ¿no? O ese otro. Ese ganó un poquito más de plata. No, pero este está en uno que no podría ser United. En la izquierda chilena. El Test United. Y Tata Barahona tiene otra característica muy interesante que tiene que ver con un rasgo que yo sé que aquí pesa mucho por los atributos de personalidad y políticos de todos los presentes, la música medieval. Así es. Ha participado en Calenda Maya. Es un grupo que es célebre, ¿no? Que hacen como representaciones, no hacen solo música, sino que hacen como obras de teatro con música. Y no se confundan, no es con los mayas. No, es Calenda Maya. Pero divertido porque hacen como lo que era la música popular de la época. Sí, pues. Es súper interesante. No hacen la música... docta de la época. Claro, que sería los cantos gregorianos, todo este tipo de cosas como de iglesia. Con los melismas y todo. No, ellos hacen la música de juglar. De los goliardos. Claro. De los que se fueron de la iglesia a cantar y disfrazados de la época, o sea, y contando las buenas nuevas y las malas también. Ahí en la misma, estoy tratando de buscar acá, pero... ¿Y sabes lo interesante de Calenda Maya? Que adoptan un poco como también como los principios de los grupos medievales. De estos tipos hacen todo, se hacen la ropa, hacen los instrumentos, y ahí entrando ahí es que el Tata Barahona empezó a ser luthier. Claro. Porque ojo, luthier viene del lut, que es laúd. Claro. Que es lo que al principio hacían los laúd, pero bueno, ahora y el laúd es toda la ruta de las cuerdas viene... Exacto. Claro. O sea, y creo que solamente en Argentina finalmente se le denomina como a todos los que hacen instrumentos, pero en general el origen refiere única y exclusivamente a los
los instrumentos de cuerda. Claro. Pero una cuestión que me gustaría como apuntar es que el Tata Barahona, que los argentinos son exagerados. Claro, es un luthier, lo hace todo, o sea, Le luthier, y también canta ahí, o sea, un tipo... Maki es un luthier. No, pero y que Luther es la palabra alemana y se transformó en apellido y en nombre. Claro. Martin Luther King, Martín Lutero. Exacto, exactamente. Y dentro de eso es interesante lo que quería apuntar nada más, que el propio Tata Barahona no solo toca, sino que además se transforma en un personaje. Es un poeta. Guiró. Claro, que es un poeta finalmente muy conocido en ¿Tú te refieres a una transformación así como la de Camiroaga con Luciano Bello? Con Luciano Bello. Tal cual. Ahora que está tan de moda el transformarse. Que fue el origen de Chilezuela, eso. Fue la primera vinculación entre. El primer momento de Chilezuela fue ese. ¿Pero hay una transformación o es el Tata fantástico? No, es un Tata fantástico. No tan fantástico. O sea, a mí lo que sí me llama la atención es impresionante la capacidad una crítica de multiinstrumentista que tiene el Tata. Porque toca flauta dulce sopranino. Así se hacía, los grupos medievales hacen eso, tocan todo. Entonces él toca como 10 instrumentos y se los van turnando. Y en este grupo han pasado hartos personajes, han pasado harta gente de la música clásica. Por ejemplo, la chica está la Pamela Flores, si no me equivoco, la que es la cantante que sale en las películas de Rodolfo, que estoy una cantante bien conocida, se llama Nora Miranda, y tú te pones a ver la lista. Bueno, había un saxofonista que tocó alguna vez conmigo, que también en algún momento pasó por ahí. Es como una experiencia que vive harta gente, o sea, porque además tocan mucho instrumento y lo que te digo, se hacen los trajes y hacen estas representaciones que son bien interesantes, bien entretenidos. Y no existe algo parecido, ¿no? Estuvo el año 2000. Solo un año la Pamela Flores. Ese es el nombre que recuerdo, pero te pones a ver la lista que es enorme y hay harta gente como conocida, como que ha pasado por ahí. Claro, el Tata Barahona lo que toca es flauta dulce sopranino, soprano, contralto y tenor. O sea, todas las flautitas. Y además gaita gallega, fídula, cítola, el tiple, el salteiro y hace voz y coros. O sea, y además y hay una cuestión que con el mientras tema toca la flauta. Y cuando el tema que con el que abrimos, que es básicamente la mexicana, que además es el tema con el cual se hace conocido, es muy interesante porque finalmente hay un momento en el cual él, y aquí quería enganchar justamente el tema del medioevo con respecto a lo que hace en este tema en particular, trata de tomar una sonoridad, digamos, muy popular y transformarla justamente en canción. Una cuestión un ejercicio que no solamente hace en esta canción, pero yo creo que es lo que finalmente hace tan llamativa esta canción. Pero es muy interesante cómo él en algún momento dentro de la canción cambia de técnica. Canta la impostación que está haciendo con la voz, está todo el rato con y sabes que y de repente aparece con una técnica vocal increíble y empieza a cantar como canta él de repente. Oye, y eso es interesante, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Calenda Maya, porque es un poco el oficio de ser trovador, ¿cierto? De contar lo que está pasando. Así se informaba la gente, así se entretenía la gente. Uno no iba al cine, sino que tenía que esperar poder encontrarte con un trovador que además de contarte cuentos y cuestiones así, un juglar, te cuente un poco lo que está pasando 5 calles más allá. Entonces es un poco lo que hace el Tata. O sea, si te das cuenta es lo mismo. En alguna entrevista por ahí él dice, ¿sí? Esto es lo que yo hago, por ejemplo, los llamados, todo, es súper medieval. Es como transformarse durante unos minutos en otra persona y después en otra y al mismo tiempo representar un poco el sonido de lo que está pasando alrededor. Es bien interesante. Eso yo creo de hecho, el tema que lo hace conocido efectivamente es un tema que no es una canción así sobre la mexicana como una muchacha, sino que es la mexicana de los narcos. La que cuando compran la quitada de droga. Pero es una quitada de droga para encima chiquitita, ¿no es? Entre microtraficantes, es popular, claro. Es popular, es la mexicana del barrio. Claro, no es una gran mexicana. No. Que incluye a gente negra. No son las actrices mexicanas. Claro. No es Thalía. No son Marimar. Oye, pero es una mexicana de la península de Yucatán. Son como de Villa México, una cosa pero Villa México emergencia. Pero además, claro, es una historia y además uno se da cuenta cómo al final el tipo, y es muy interesante, claro, la misma entrevista en la que mencionaba Miguel, él reflexiona que de alguna manera
en Calenda Maya recogen esta tradición que te permite informarte de cómo vivía la gente, y ahí hay una cuestión que a mí me parece sumamente interesante y que el profesor Mayor generalmente en las clases, en las reflexiones en torno a la Edad Media siempre plantea que la visión que se tiene del medioevo era una visión que se impuso de alguna manera desde la Iglesia, que era una cuestión en donde no pasaban muchas cosas, y muy por el contrario, o sea, hubieron muchas cosas interesantes que estaban pasando, y sobre todo en estos ámbitos más de, digamos, más de la urbe que estaban haciendo, y sobre todo entre estos personajes un poquito más marginales, que eran justamente los que la pasaban muy bien, y además también del bajo clero, que por lo demás, hay que decirlo, en ese momento podían tener familia y esposa, y entonces también lo pasaban bastante bien de repente con los placeres mundanos. Entonces, claro, ¿no? Es una época de desarrollo de diversas técnicas muy fuerte, una época de mucho desarrollo intelectual, es una época de mucho desarrollo artístico, efectivamente. Se dan todas las condiciones, o sea, es impensado que se pueda llegar al Renacimiento, a toda esa eclosión cultural, sin que antes hubiese el momento del germen, y ese momento del germen es un momento obviamente, normalmente, mucho más activo, más fuerte que el momento en que el asunto explota, porque cuando explota es porque sencillamente antes hubo una aplicación de energía tan fuerte que esto estalla. Entonces, efectivamente, la música medieval y el medioevo como época, la comprensión del medioevo como época, es algo que en general entendemos poco, y a través quizás de la música podríamos efectivamente ir avanzando en esa comprensión. No nos olvidemos que una de las principales obras de la música contemporánea es una obra sobre el medioevo. Carmina Burana. Carmina Burana. Son textos paganos. Exactamente, son textos que son equivalentes a los textos de los juglares, son textos de escritores que habían sido todos además renegados de los monasterios, tipos que se habían salido de los monasterios. No nos olvidemos que los hijos que no eran primogénitos se iban directo a la iglesia a recibir formación eclesiástica, que eso era la formación cultural de la época, y esa formación incluía la literatura y el canto. Entonces eran personas muy competentes, muy preparadas, algunas de muy buen nivel, que después se iban a lo que son los prolegómenos de la vida bohemia. Claro. Además, pueblo por pueblo. O sea, no, y también hay una cuestión que también es sumamente interesante, de cómo muchas de las canciones que se cantaban eran las mismas melodías que eran eclesiásticas y que tenían un carácter sacro, y que finalmente lo que hacían era cambiarle el contenido y comenzar a cantarlas con distintas letras, y letras que justamente hablaban de cuestiones mucho más mundanas. O sea, y ahí está una de las mayores, o sea, era un chiste en sí mismo el hacer aquello. O sea, que fíjate que Miguel dijo una palabra clave, porque el cristianismo trata de decir que esas son, le pone como rótulo el concepto de pagano, pero en realidad dentro del mismo concepto del cristianismo, porque como esto se hizo famoso, esto es como lo mismo que pasó con la cuando aparece esta famosa novela sobre el Código de Da Vinci, ¿no? Donde aparece el Vaticano, qué sé yo. Entonces, en esa novela, el Vaticano al principio dice, esto es complicado, porque aparecen de nuevo los templarios y esas cosas. Después se da cuenta que esto es un éxito en venta, entonces, de hecho, publican un estudio donde ellos niegan que alguna vez se le haya sancionado a los templarios, o sea, niega los asesinatos de los dos de los dos hombres a cargo de los templarios como congregación, ¿ya? Y dice que los templarios siempre fueron un gran logro de la iglesia. Esto pasa mucho. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento como música pagana es para quitarle su carácter de hereje. Pero el paganismo para los cristianos de la época era muy simple. Si yo no había sido nunca iluminado con la luz de la fe, entonces era pagano. Pero si yo, habiendo sido iluminado con la luz de la fe, yo renegaba de la fe, y entonces pagaba, era hereje. Entonces esta es música hereje. Son tipos que eran sacerdotes, que se fueron y que armaron, y que con el manejo de la cultura, con conocimiento de causa, que pasa también, y ese el gran desarrollo de los artistas de la época, que podríamos combinar estos artistas, los músicos, con los artesanos, digamos, con lo que después se van a convertir en los masones, digamos, por el concepto de masonry que se usaba. Estos tipos efectivamente son un grupo disidente culturalmente a la iglesia. Es la primera disidencia organizada.
Porque las otras herejías eran herejías dentro de la fe, era como gente que decía, no, lo que pasa es que yo creo que por ejemplo, qué sé yo, maniqueísmo, digamos, decían, no, yo interpreto que lo que dice la Biblia es que si Jehová es el que gobierna el mundo, entonces Jehová es Satanás. ¿Ya? Y por tanto, no es verdad que ese es Dios, sino que nos hacen creer que es Dios. Claro. ¿Ya? Entonces, pero la Biblia está tratando de decirnos este secreto, y entonces aparecía un culto. Pero eran todos creyentes, eran todos cristianos revisionistas, digamos. Pero estos no eran cristianos. Los masones, por ejemplo, cuando construían las catedrales, uno no las puede ver a simple vista, pero si tiene unos binoculares los puede ver. En aquellos dibujos que están muy altos, donde nadie los pueda supervisar, ponían a los curas corriendo todos desnudos, así como esos dibujos de Condorito, encadenados, así con en figuras posiciones sexuales, libidinosas, claro, los papas, qué sé yo, desnudos mirando a los obispos, todo lo que el sueño de la parroquia del Bosque hecho obra de arte. Para la eternidad. ¿Le parece que escuchemos algo más de Tata? Vamos a Barahona. Y ya justamente en la línea que hemos planteado en relación a la utilización del habla popular y como de lo que podríamos denominar como de los paisajes sonoros musicalizados. Me gustaría escuchar algo en particular, otra canción que es justamente el Ayelao, que es Ayelao 100. Ayelao 100, que es justamente un pregón, y ahí ustedes podrán ver cómo se transforma, si es que no conocen ya esta música increíble del Tata Barahona. Y ahí comentamos. Pedro Antonio Tata Barahona. Tomate, zapallo, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, durazno, zapallo italiano, caserita, miel. Ayelado a 100, ayelado a 100, a 100, ayelado a 100, ayelado a 100, a 100. Tomate, zapallo, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, durazno, zapallo italiano, caserita, miel. Ayelado a 100, ayelado a 100, a 100, ayelado a 100, ayelado a 100, a 100, ayelado a 100. Ayelado, ayelado, ayelado. Bolsa 10 pesos,
Estamos de vuelta en Música y Política. Ese programa que a usted lo encandila, lo hace sentir que hay una nueva esperanza. Oye, estamos cumpliendo como 3 años. El otro día me estaba dándome cuenta. ¿En serio? Sí. Si partimos 2015. Cuando había esperanza y cantaba el amor. Oye, pero qué globo. Qué increíble. 3 años. Sí, el otro día nos pasó con Carlos que estamos, oye, ¿qué podemos hacer? Oye, la tremenda idea para un programa, y de repente me llama como al rato después Carlos, oye, si ya lo hicimos hace tiempo. Hace mucho. La gente que llegó acá conociéndonos también en la República de las Letras, en la Radio de la Universidad de Chile, sabrá que alguna vez hicimos, ¿ya?, libros que habíamos hecho antes y no nos acordamos nunca, hasta que los auditores nos decían, o a veces llegábamos y la Antonella, que ¿cuánto hicieron? Como 5 años, ¿no? 7 años, claro. Entonces la Antonella nos decía, pues eso ya lo hicimos. Es que así es la radio, y sobre todo cuando uno está con gente que le cae. Sí, pues bueno, pero es así. Bueno, oye, vamos al helado. Eso yo creo que es lo más interesante helado, del Tata es esto. Esto es lo que dice Carlos, que es como cuando el Tata musicaliza lo que podría ser paisaje sonoro, pero yo no diría que está en paisaje sonoro, porque paisaje sonoro se le llama más cuando tú realmente grabas algo, que la otra vez lo comentamos, ¿te acuerdas? Como que de verdad escuchas un momento sonoro como si fuera música. O sea, tú le entregas musicalidad como auditor. Te censuraron, Miguel. El señor Holster. El señor Holster sigue retrocediendo. Pero eso sería más un paisaje sonoro. Es decir, por ejemplo, grabar acá afuera y los pajaritos y todo, y eso lo haces como una obra que puede ser muy interesante. Lo que le interesa eso, hay un mundo que se llama Murray Schaffer, un compositor, que expone todo ese mundo, el paisaje sonoro, es bien entretenido, bien interesante. Bueno, hay que decir que hay poca peguita ahí, o sea, como un buen... No, la búsqueda es que la pega... Hay poca pega cuando no lo hacís bien, po. Ya, claro. Porque si lo hacís bien, es harta pega, porque tenéis que encontrar, tenéis que, como, claro, por ejemplo, como se dice, como tú provocar situaciones que sean musicales. Cuando Pina Bausch vino a Chile, poco antes de... justo había muerto, ella estaba preparando porque ella toma la decisión ella estaba casada con un chileno, la famosa bailarina alemana y coreógrafa. La mejor del mundo para los que pertenecen a ese ambiente. Entonces, y ella está casada con un chileno, la había enviudado hace muchos años. Entonces, cuando se entera de que Chile iba a estar de bicentenario, toma la decisión de hacer un regalo, que es una obra sobre Chile. Entonces manda un equipo para acá que recopila como 2.500 canciones y graba audios en todo Chile, ¿ya? Con lo cual trabajan, digamos, o sea, y eso fue un trabajo de 6 meses en terreno. Sí. Entonces, claro, depende mucho efectivamente de la magnitud del trabajo. Pero... Claro. Porque tú, una que tienes que provocar situaciones, otra que tienes que saber hacer. La música al final es pura organización de sonido. Claro. Si tú no organizas nada, si grabas cualquier cosa, ahí no hay trabajo. Pero si, por ejemplo, yo la otra vez vi un trabajo bien bueno que coordinaban a través de aplicaciones de celular distintos momentos sonoros de toda la región metropolitana, por ejemplo. Entonces tú podías crear como de alguna manera vincular cosas rítmicamente, tímbricamente. Ahí está haciendo una propuesta con el paisaje sonoro. Pero claro, si vamos a grabar acá afuera y sale lo que salga, no hay mucho. Pero el Tata hace algo que es más interesante, creo yo, que él de alguna manera hace música, es decir, organiza lo que sería el sonido de distintas cosas. Que eso yo creo que es lo más interesante. Eso es muy interesante. Es el sonido de la feria, por ejemplo. La voz de la feria. Cuando dice ahí helado, la bolsa a 10 pesos, o los melones, la hora que tiene. Él organiza de distinta manera cómo suenan las cosas, cómo hablan las cosas. Que eso para mí es lo más interesante. Y es lo que yo hago, incluso lo que creo que les he comentado. Lo que yo hago en música. Yo tengo varias obras que se llaman La Voz de. Voz de Piedra, por ejemplo, que se tocó ahora en Frutillar, en varias partes. Es cómo sonaría, cuál sería el sonido de la montaña, por ejemplo. Pero no es solo el sonido del aire, sino que por eso no le pongo el sonido de la montaña, le pongo la voz. Porque la voz es algo que se configura, ¿cierto? Que se configura como con cierto ordenamiento especial. ¿Cómo suena la montaña cuando va a Mahoma? Claro, eso. Y suena a Mahoma. Es un terremoto, básicamente. Pero eso para mí es súper interesante el concepto de voz, no de nosotros hablando, claro, sino que el concepto de voz como una cosa que carga contenido semántico, semiótico, organización musical. Y además son timbres desconocidos. O sea, la voz de algo siempre es un timbre desconocido. Porque cada cosa tiene una voz distinta, ¿cierto? Y si nos quedamos en silencio y escuchamos la voz de los micrófonos. La voz de los micrófonos. Nos vamos a volver locos, como la historia de John Cage cuando se mete a la cuestión de silencio. Sí. Esto en la NASA, creo, y se escucha su propia circulación. Claro. Entonces es imposible que la voz del silencio era el mismo.
Pero eso es lo interesante del Tata. Bueno. A mí el Tata, yo creo, para mí de verdad yo soy tatista, pero yo creo que de verdad, soy bien sincero, yo lo conozco y todo, pero debe ser de los mejores músicos de Chile, porque él tiene una propuesta que es súper como... Tiene un lenguaje muy personal, muy propio, y además con mucho talento, porque no es que se le ocurrió, sino canta muy bien, las canciones son súper buenas, o sea... Dentro musicalmente hay mucha variación dentro de lo que hace melódicamente y todo lo técnico está como más que superado, pero la propuesta de él es única. Pues si te fijas, si alguien puede hablar de un músico chileno es realmente él, porque imagínate la de los melones, que dice 3.000 los melones, son buenos los melones, lo único que dice todo el tema. Eso tú se lo llevas a un gringo, no va a entender, es una cuestión, es algo completamente novedoso para un francés, porque claro. Eso no se da en ninguna parte del mundo, y el Tata no es que le saca la foto, sino que lo hace voz de algo. Sí, yo claro, y ahí está el vínculo político, ojo, como con lo cultural, encuentro yo. Y con lo cultural y también con la tradición medieval. Con la tradición eso es también con lo que hablamos, que es muy interesante. O sea, él toma una responsabilidad, ¿cierto? Como de contar distintas cosas, y eso yo lo encuentro muy... Sí, muy interesante. Solo para complementar lo que decía Miguel, y yo en México en algún momento tuve una banda también, que era la Sonora Criminal, y en algún momento también tratábamos de hacer esto con muchos peores resultados de lo que hace finalmente... Súper decolonial el nombre. Lo que hacía justamente Tata Barahona, y es interesante porque efectivamente en Chile es una cuestión que si uno va a la feria todavía efectivamente existe, pero anteriormente, y una cuestión que es impresionante cómo de alguna manera el Tata Barahona es una antena de un Chile que se está acabando, que ya se acabó, que básicamente ese Chile donde existían gente que iba a vender cosas a tu casa, claro, y que pasaba por el motemey, el pelado de calentito, y que lo vendían. Yo me acuerdo que una vez me dijeron que el que vendía motemey en mi casa tenía tuberculosis y que escupía dentro del mote, entonces ahí nunca más quisimos comprar motemey, pero bueno. ¡Qué maldad! Oye, pero yo creo que porque yo siempre quería comer motemey y mi familia pero me decía espérate, que no, que antes de seguir como el camino de lo criollo del Tata, que yo insisto que es más que eso, porque no es solo la foto a los lugares, es la voz de las cosas, porque por ejemplo, tú escucha, ahora no es en la mexicana, pues. Y dice como si fuera por decirte el timbre de un oboe. Él lo usa como un color. Claro. Un color, como una rítmica en especial. En la otra, en la de como dicen, la marihuana meja. Los ojos rojos. Es la misma, ¿no? Loco. Sí, es la misma. Y la otra es a la mina, la terrible loca. Claro. Todo ese tipo de cosas. Y él tiene como toda una fijación con eso. Tenemos amigos que son mucho más cercanos a él y cuentan que él es como de estos que tú le decís algo y al tiro lo descifra como un patrón musical. Claro. O sea, tú le decís algo y te lo empieza a repetir con un patrón. Bueno, nuestro amigo también es así. Claro. Igual. Un saludo a Guillermo que es el baterista de Tata Barahona. Pero él es de los que de todo te lo convierte como en una estructura musical. Tiene hiperestesia. Claro, pero yo eso lo encuentro. Por eso yo digo que para mí es una persona que tiene una propuesta extremadamente interesante, porque además, o sea, hacer música con garabato y bueno, da risa cuando uno lo escucha, pero musicalmente está súper bien logrado. Y cosas que además él habla de la coa. ¿Has visto? Y habla de la coa también en un sentido medieval. Mira, en el medioevo. Bueno, yo vivía en Lyon, por ejemplo, y ahí había toda una parte de la ciudad medieval que está toda conectada con pasajes, porque ahí vendían seda. Entonces, para que no los robaran y todo. Y también se comunicaban con una especie de coa. Claro, la coa ahora es más moderna, pero es muy medieval. Esto de lo oscuro, el comunicarse de distintas maneras porque era sectaria, pues, ¿cachai? Claro. O sea, por lo que estaba hablando aquí. Específicamente, claro, el COE es la forma de la jerga de la cárcel y de digamos de toda la delincuencia y digamos del submundo que en ese sentido y teniendo un habla más particular, finalmente, justamente, es un código al cual solamente pueden acceder aquellos que están iniciados en el COA. Si te fijas, también es en Europa, en distintas regiones se hablan distintos franceses, distintos alemanes, es un poco, va en eso, ¿cierto? Sí, no, claro, es que específicamente en Chile el COA tiene el COA. Sí. Y porque en Argentina está el lunfardo, o finalmente y es interesante también que hay comunicaciones entre los distintos, digamos, de las distintas hablas populares. Oye, ¿les parece que de repente veamos algo un poco más sórdido? Más político. Panfletario. Panfletario. No entregues el poder.
Y claro, digamos, la obra ya directamente más, digamos, más politizada, sí, abiertamente de... Oye, si vamos a cerrar eso, para que la gente que no conoce mucho, escuchen las que nombramos, el Aislado 100, Los Melones, La Mexicana, Terrible Loco. Hay una que es muy buena, que hace como una analogía a Bobby McFerrin. Ah, sí. No sé, Bobby McFerrin, que canta todo con la voz, ¿no? Este negro que hace todos los bajos, todo. Ese, que hace los bajos y todo. Y se llama McFerrin Flight. Porque él, es que eso debe haber escuchado, porque eso es como... La letra dice: esto que te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a respondérmelo a mí. Y eso hace toda una canción con esa frase, pero es genial, ¿no? Para que lo escuchen. Y bueno, ahora pasamos a lo... Escuchamos entonces... No le entregues el poder. No le entregues el poder y ahí explicamos básicamente cuál es el mensaje, que es bastante explícito. Acá, en Música y Política. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Volvemos, hemos vuelto a estar aquí en Música y Política como cada tarde de jueves y con nuestra repetición del día sábado. El asado. En medio del asado. Bueno, seguíamos escuchando obviamente a Tata Barahona y estábamos ya entrando en la parte más política. Ustedes que conocen a Tata Barahona con una proximidad deslumbrante, ¿cuál es el punto? No, oye, está viendo una entrevista que le hicieron en La Pulenta, que es
un colectivo de gente que hace distintos videos y hace entrevistas, y es interesantísimo cuando él plantea una cuestión que el tipo es sumamente lúcido, y eso hay que reconocérselo a todas luces, en el sentido de que en algún momento le plantean cómo se ha llegado el tema a la fama, y él dice, bueno, a mí en realidad me sorprende esto porque yo llevo haciendo música mucho tiempo, o sea, él es del Liceo Lastarria y le gustaba mucho el rock. De hecho, plantea que había muchas vinculaciones entre la música medieval y el rock, y en algún momento llega y se pone a escuchar todo lo que usted mencionábamos al comienzo, que es la trova chilena, la trova latinoamericana, específicamente en un momento en que la música toda esta música estaba prescrita, estaba prohibida. Entonces llega y como que se mete con... Proscrita. Claro, está proscrita, que se mete primero con Víctor Jara, y ahí empieza a meterse también con lo de Calenda Maya. Y es interesante cómo el año 2011 es que aparece específicamente se empieza a hacer muy conocido la mexicana, y de ahí en adelante empieza una carrera en ascenso de parte del Tata Barahona, y en el cual en este momento él plantea que es muy raro, porque él antes hacía conciertos para los amigos y decía, y aquí hay un montón de excelentes músicos, y decía, yo te nombro 2 o 3 que son mucho mejores músicos que yo, y no los conoce nadie. Y a mí fue una cuestión casi azarosa del destino. Por la mexicana, o sea, y que se realizó, y que de ahí en adelante la cuestión se hace muy, pero muy conocida. El asunto está que de ahí en adelante él comienza a grabar cosas que ya tenía en carpeta, que ya tenía más o menos hecha, que ya tenía compuesta. Y dentro de esta hay una canción muy particular que es justamente la que acabamos de escuchar, que es cuando se hace el cambio de mando. Y él lo que hace, y aquí es muy interesante, algunas digamos, y aquí es difícil hacer la distinción entre autor y obra, pero él plantea que en algún momento, y como todo en algún momento, yo lo voy a decir, abrazó la causa concertacionista, y que creyó la concertación, creyó que era... Me están censurando. Offside. Jaime Campos mandó un telegrama. Creía que la alegría ya venía, y dentro de eso también, y es muy interesante cómo, de alguna manera, cuando está empezando este gran movimiento, y el movimiento estudiantil, y una cuestión que es interesante como el eterno retorno de volver a entender que estamos en un momento también donde existe una serie de nuevas organizaciones y una serie de nuevas de movilizaciones, y nos encontramos con el triunfo de la derecha nuevamente. Y esta es una canción que, según la declaración del autor, y está uno en libre disposición de hacer cualquier interpretación de que quiera hacer específicamente de la obra, pero el autor plantea que nuevamente es única y exclusivamente una canción dedicada a la entrega del poder a los más poderosos. O sea, cuando finalmente el poder político y el poder económico encuentran un maridaje perfecto, o sea que... Y todo como en un tono blues, ¿no? Que es como blusero, ¿no? Eso es bien interesante. Un tono tristón, además, un tono melancólico, pero hondero. Claro, porque no lo hace. Tú escuchas los discos antiguos y es Silvio así total, y como esas 1000 palabras por segundo, mil adjetivos para un sustantivo. La guitarra siguiendo la voz. Claro, pero no, esto ya después él agarró su propia voz, está blusera, hondera. Y canta muy bonito, además. Y además uno lo escucha en vivo, de verdad. Igual, es impresionante, he escuchado un disco. ¿En serio? Sí, muy bueno. El tipo, yo de hecho he visto videos en el cual ni siquiera toca como unplugged, así totalmente desconectado, además con una guitarra que parece que estuviera así totalmente destruida, y suena increíble. Que lo tiempo. Y el tipo... No, pero de aspecto... Yo lo llevé a la UTEM cuando yo era director de cultura, y lo llevé como 2 de esa universidad amiga. De la universidad amiga, y bien, pues, o sea, él iba con la guitarra nomás, y ahí como ahí vamos viendo qué hacemos. Y sonaba así, increíble. No, muy bien. Tenemos un tema más porque estamos como en la quemada, ¿no? Mira, escuchemos, yo creo que podríamos escuchar un tema que también es como en esta onda, que se llama En la tele. Claro. ¿Cierto? Que es como, habla de la tele, y qué es lo que te muestra la tele, y los sábados. ¿Como una reversión de Florcita Motúa? Es como una reversión de Florcita Motúa, pero Pobrecito mortal. Pero es como parecido, sí, es como en el mismo lenguaje, así como que y también en lo que escuchamos recién, o sea, un poco como que la tele es el poder, y
Hay que tener un poquito cuidado, si no les gusta no, sí, si no les gusta no, y si les gusta sí, eso es un poco... Claro. Pero todo en un tono como bien... Cantan niños y todo. Sí. Es como un poquito más melodioso y más sinfónico. Escuchémoslo, vamos con tal de sinfónico entonces. En la tele muestran muchas cosas muestran en la tele. Muchas cosas para distraerte, muchas cosas. Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa. Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas. Algo de cultura los domingos algo de cultura. ¿Aló? ¿Instituto Cultural? Sí, concha de tu madre. Y los sábados programas lindos, noche de mutantes con Panchito. Ten cuidado que los elegidos te están observando y pueden vetarte para siempre de sus putos medios. Y es que en la tele muestran muchas cosas. 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 Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa. Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas. Cajas de plástico en un lugar estático, solo basura, dar cultura es básico. Puras tetas, pensamiento errático. Como tampoco si vivo en un país mágico. Mostrar modelos como analgésico. El policía marcha, llega a ser diabólico. Parece genético. En la tele muestran cosas lindas y el dolor del otro te divierte y conmueve. Si es verano muestran poto y tanga, y si es marzo muestran uniformes. Pa'l 18 fondas, pa' diciembre lleve varios maíz. Halloween para noviembre y otras veces Teletón. Es que en la tele muestran muchas cosas. 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 Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa. Solo pan y circo, poto y teta para los idiotas. Oh, 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 oh. Nahuel sinfónico. Ese mi hijo que cuando supo que grabamos Tata Barona me mandó un WhatsApp de la mamá, me dijo, le gusta Tata Barona. Después Nahuel te va a odiar. Cuando escuche este programa en 15 años más, pues vamos a seguir en 15 años más, supongo. O bueno, o llegue y revise los análisis. No olvidemos que en ese momento vamos a tener aquí con nosotros a don Francisco. Oye, una última temática que me gustaría abordar, solo para que no se nos... Quedan 2 minutos. Para que no se nos vaya.
es la vinculación que él tiene con el consumo y específicamente con la marihuana. Y hay varias canciones que le dedica específicamente a la marihuana. Esto es como siempre, la marihuana es el comodín político, ¿no? Claro. Cuando ya no se sabe qué más hacer, ya marihuana, legalizar marihuana. Ahora Carlos como que no supo qué más hablar, comodín marihuana. No, que a mí me interesa la postura que él tiene. Sí, la postura solamente. Y hoy por hoy es solamente la postura. Ahí está el Holter. Que él en ese sentido... Ahí está, por eso está con Holter, claro. Es bastante, digamos, como de alguna manera una posición libertaria, en el sentido de que él plantea que estas cuestiones son propias, digamos, de un ámbito privado y que finalmente él tiene derecho a poder justamente consumir este tipo de cuestiones y que no ha generado ningún tipo de problema en su vida jamás nunca. Y finalmente el alcohol es mucho más problemático que efectivamente el consumo de esta planta que tiene tanta y tanta. Sí, no, además piensa que él es una persona que trabaja en su taller todo el día encerrado, o sea, que a quién le va a hacer daño fumando marihuana. O sea, te creo, bueno, también hace clases, pero estoy seguro que no hace clases después de fumar, sino fuimos colegas en la Alberto Hurtado, en la otra universidad amiga, él hacía clase de lotería infantil. ¿Ah, sí? Era bien interesante, como lotería escolar. Ah, le enseñaba a arreglar instrumentos, hacer... Claro, así como o sea, le enseñaba a los que estudiaban pedagogía aprendían a cómo trabajar lutería en el aula. Mira. Entonces, bien interesante. Qué buena. Qué bonito. Qué buena. Bien bonito, bien, y además práctico, algo que le sirve a los niños, los entusiasma, crear instrumentos. Solo una nota al pie respecto al tema del consumo de marihuana o cualquier otro consumo como decisión personal. Yo no entiendo por qué la gente de izquierda usa el argumento completamente liberal. Hay muchas formas de decirlo de otra manera, pero todos dicen, bueno, pero es mi cuerpo, hago lo que quiera con ello, es de mi propiedad. Claro. Pero siempre estamos argumentando a partir de eso y después nos pasan el gol por otros lados. Pero bueno, en fin. Por eso es el comodín, porque además como que al hablar de marihuana la izquierda entera como que se asusta, ¿no? Como que, verdad, ese es mi punto débil, ¿no? Pero se sensibilizan también. Sí, también. El primer libro de Marco fue sobre marihuana. Mira. ¿Marco se ha marchado para no volver o vuelve? No, vuelve. El tren de la mañana. Vuelve, ya con él. Vuelve. Marco vuelve. Volverá. No va a ser Pausini. Nunca va a ser una Pausini, Marco. Pero a mí, o sea, solo para salvar el tema de la droga, lo impresionante es que, claro, hay gente que llega, se droga y no hace nada. Y que finalmente yo tenía un amigo que siempre decía, en realidad la droga no tiene que ser para artistas, sino que para quienes ven el arte. Y específicamente acá yo creo que una de las más lindas canciones, así lo digo con toda propiedad, más lindas canciones que tiene el Tata Barahona es dedicada justamente a sus plantas. Es muy linda, pero hay otras más bonitas. Yo creo que no las conoces. ¿Sí? Hay unas que yo me sorprendió harto. Están en Spotify, están los discos, todo por ser completo, claro. Completo. Pero esta es bonita, Te vas de mí, que yo no sabía que hablaba de sus plantas, porque creo que se le perdía un tarro, una cosita. Esos últimos álbumes que son como de... Los de estudio, los de claro, verdad. Que son como impresionistas. Así, sí, como... es increíble. Sí. Bueno, uno se llama Imágenes y el otro se llama... Fotografías. O sea, y eso es lo que él hace. Que se llama Impresiones. Bueno, ahí está la idea, que Amanecer. Nos va a estar escuchando, seguro hay que avisarle al Tata. Impresiones, queremos impresiones. El amanecer, la tarde. Oye, bueno, nos vamos. Estamos. Sí, estamos ya. Vamos. Qué lata, se fue cortito. Nos vamos, nos tenemos que ir. Los tacos nos esperan. El Holter, el doctor ya está listo para... Yo estoy respirando acá. Lo van a operar. El Holter me deja los ojos rojos. Este es el momento donde a Carlos le dicen, ¿usted de verdad está de pie? Entonces, denle suerte a Carlos, mañana les vamos a contar la otra semana cómo les fue con Dr. Holster. Sí. Bueno, y esto ha sido música y política. Esto ha sido todo. Esto es todo, amigos. Espero que no, pero bueno. Nos vemos. Música y política, tu excusa perfecta. Adiós. Chao. Música y política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.